6:45 de la mañana. La escuela primaria Riverside estaba vacía como una tumba. Tom Rivers empujaba su carrito de conserje por los pasillos inquietantemente silenciosos cuando un suave sollozo lo detuvo en seco afuera del aula 2A. A través de la puerta de cristal rayada, presenció algo desgarrador. Su hija de 6 años, Zoe, acunaba a una niña de cabello oscuro que aferraba fragmentos de un dibujo de cisne como esperanzas destrozadas. Era Ava Sterling, la niña, que no había pronunciado una sola palabra en 2 meses. Tom entró silenciosamente y colocó su caja de música hecha a mano en el frío suelo del linoleum, dando cuerda al delicado mecanismo con dedos curtidos. La evocadora melodía del cisne se desvaneció en el silencio. Entonces sucedió lo imposible. El rostro surcado de lágrimas de Ava se alzó lentamente, entreabrió los labios y susurró algo que lo cambiaría todo. Pero ninguno de ellos sabía que, entre las sombras del pasillo, una figura con un abrigo de diseño se alzaba inmóvil, con los dedos bien cuidados apretados contra los labios temblorosos, y las lágrimas corriendo por un rostro que había olvidado cómo llorar. La melodía seguía resonando en el aula mientras las palabras susurradas de Ava flotaban en el aire matutino. Cantaba como un cisne, como mamá. Su voz era apenas audible, frágil como el cristal hilado, pero cargaba con el peso de 60 días de silencio. Los ojos de Zoe se abrieron de par en par con asombro. Sus pequeñas manos aún sujetaban con ternura a su nueva amiga. Tom sintió que el corazón le daba un vuelco, sabiendo que acababa de presenciar algo milagroso. La niña, que se había refugiado en un silencio absoluto, por fin hablaba. Ava habló, exclamó Zoe en un susurro emocionado, como si hablar demasiado alto pudiera destrozar ese precioso momento. Habló, papá, ¿me oíste? Ella también sabe de cisnes. Su entusiasmo era contagioso, y por primera vez en 2 meses, los labios de Ava se curvaron en una leve sonrisa. Tom se arrodilló junto a las 2 niñas, con sus manos ásperas dando cuerda a la caja de música. Esta era la canción favorita de mi esposa, dijo en voz baja, observando atentamente la reacción de Ava. La niña asintió solemnemente, comprendiendo de alguna manera que ese era territorio sagrado. Desde el pasillo, la mujer con ropa cara se pegó a la pared, luchando por controlar su respiración. La doctora Ellen Sterling había visto cómo el mundo de su hija se derrumbaba hacía 2 meses, cuando comenzaron las amenazas de custodia. Había visto a Ava refugiarse en un silencio protector, negándose a hablar incluso con su propia madre. Los mejores psicólogos infantiles de Portland lo habían intentado todo: terapia de juego, arteterapia, incluso consultas con medicamentos. Nada había funcionado. Ahora, este amable conserje, con su sencilla caja de música, había logrado lo que los equipos de especialistas no pudieron. La visión de Ellen se nubló mientras observaba a Tom mostrarle atentamente a Ava cómo el diminuto mecanismo funcionaba dentro de la caja de música. Su paciencia era extraordinaria, la forma en que esperaba sus respuestas, sin presionar ni exigir nunca. «Mira estos pequeños alfileres», decía, señalando los delicados dientes de metal. «Cada uno toca una nota diferente cuando gira el cilindro. Mi esposa Ana hizo esta especial, solo para niños que necesitaban algo hermoso a lo que aferrarse». Ellen se llevó la mano a la boca, abrumada por la ternura en la voz de esta desconocida. Tom Rivers comprendía la pérdida de una manera que la mayoría de la gente nunca lo haría. 18 meses atrás, el cáncer se la había arrebatado a Ana de su pequeña familia con una eficacia brutal. El diagnóstico llegó en primavera, y se fue antes de que las hojas cambiaran de color. Esos últimos meses habían sido una clase magistral de gracia bajo presión, con Ana continuando creando cajas de música para niños enfermos, incluso cuando sus propias fuerzas flaqueaban. «Prométemelo», le había susurrado durante esos últimos días terribles. «Prométeme que seguirás haciéndolas. Los niños necesitan belleza cuando todo lo demás parece roto». Había cambiado sus herramientas de carpintero por una lafregona del conserje, no por derrota, sino por necesidad.
El horario flexible le permitía estar presente cuando Zoe dejaba a sus hijos por la mañana y los recogía por la tarde, ser voluntario en eventos escolares, mantener la ilusión de estabilidad mientras su propio mundo se sentía permanentemente desequilibrado. A veces, el trabajo parecía una penitencia. Limpiar lo que ensuciaban los demás en lugar de construir cosas bonitas. Pero la voz de Anna le susurraba al oído en los momentos más difíciles. Hay dignidad en todo trabajo honesto, Tom. Y alguien tiene que cuidar los lugares donde los niños aprenden. Censo poseía una habilidad casi sobrenatural para percibir la tristeza en los demás, una habilidad nacida de su propia experiencia íntima con la pérdida. Apenas tenía 5 años cuando Anna murió, lo suficientemente mayor para entender que mamá no iba a volver, pero demasiado pequeña para comprender la permanencia de la muerte. Desde el momento en que Ava Sterling, de 7 años, se trasladó desde Portland, Zoe se había autoproclamado el ángel guardián de la niña silenciosa. Ella se parece a mí. Zoe le había explicado a Tom después de ese primer día, como ella está esperando a que alguien regrese. Papá, Ava no tiene amigos, había anunciado con la seguridad que solo los niños poseen. Voy a ser su amiga. Tom había observado con orgullo y creciente preocupación cómo su hija. Compartían almuerzos, enseñaban juegos de manos sin palabras y creaban un escudo invisible de protección alrededor de esta misteriosa nueva estudiante. Ava se comunicaba solo a través de inquietantes dibujos de pájaros enjaulados, con las alas presionadas contra barreras invisibles con creciente desesperación. La profesora de arte le había mostrado a Tom algunos de estos dibujos en silencio, con la preocupación evidente en sus ojos. Pero algo estaba cambiando en el cuidadoso ecosistema que Zoe había creado. Tom notó cómo la postura rígida de Ava se suavizaba durante sus interacciones. Como sonrisas genuinas se dibujaban en su rostro cuando creía que nadie la miraba. La transformación era sutil pero inconfundible, como ver una flor girar lentamente hacia la luz del sol. «¿Le gustas, papá?», había observado Zoe con la sabiduría de una niña de 6 años. «A veces te dibuja a ti, a tu carrito y a la caja de música. Te dibuja siendo amable». La misteriosa mujer del pasillo se había convertido en una presencia constante en la mente periférica de Tom durante las últimas semanas. La doctora Ellen Sterling llegaba temprano a recoger a su hija, manteniendo siempre una distancia prudencial mientras observaba con atención las interacciones de la niña. Tom se había fijado en su ropa cara, que no ocultaba su cansancio ojeroso. La forma en que agarraba las llaves del coche como si fueran un salvavidas. Algo en su cuidadosa invisibilidad delataba una desesperación apenas contenida. Observaba con la intensidad de quien memoriza momentos preciosos. Ellen llevaba semanas estudiando a este conserje y a su hija, anotando cada pequeña interacción con la metódica precisión de su formación médica. Había observado desde aparcamientos y pasillos en sombra, documentando cómo su hija redescubría la risa en momentos robados con la familia River. La ironía no se le escapaba. Podía permitirse la mejor atención médica posible. Sin embargo, un conserje viudo había logrado lo que su riqueza y sus contactos no podían. Tom Rivers, de alguna manera, había creado un remanso de paz que los títulos médicos y las cuentas bancarias de Ellen no podían replicar. Durante una noche particularmente difícil, Ellen llamó a su exmarido Marcus con desesperación. «No habla, Marcus, ni siquiera conmigo. Los médicos dicen que podría ser permanente si no encontramos el enfoque adecuado». Su respuesta fue, como era previsible, clínica. «Entonces debemos considerar alternativas. Una niña con mutismo selectivo requiere atención especializada, Ellen. Una atención que quizás no estés preparada para brindar dada tu situación». La palabra «situación» flotaba entre ellos como un arma cargada de implicaciones sobre su diagnóstico y su deterioro de salud. Algo cambió la semana siguiente cuando ambas familias comenzaron a cruzarse de forma más natural. Ava empezó a quedarse después de la escuela con más frecuencia y Ellen se encontró llegando más temprano, prolongando esos preciosos momentos en los que su hija recordaba como ser una niña.
Aparcaba al otro lado de la calle y observaba por las ventanas de las aulas cómo Tom trabajaba con las niñas, sin apresurarlas nunca, sin hacerlas sentir una carga. Su amabilidad era notable, la forma en que incluía a ambas niñas en tareas sencillas, convirtiendo las tareas de limpieza rutinarias en oportunidades para conectar. Una tarde lluviosa, cuando la recogida se retrasó, Ellen presenció algo que la dejó sin aliento. Ambas niñas se habían quedado dormidas en el rincón de lectura. El brazo de Zoe rodeaba el hombro de Ava, protegiéndola como un ángel guardián. Tom las cubrió discretamente con su propia chaqueta mientras continuaba con su trabajo, tarareando el canto del cisne de Anna tan suavemente que Ellen tuvo que esforzarse para oírlo. Se movió a su alrededor como si fueran objetos preciosos, ajustando la temperatura, atenuando las fuertes luces fluorescentes. Ellen sintió que algo se rompía en su pecho al observar esta muestra de aceptación incondicional. El señor Rivers. La voz de Ellen era apenas un susurro cuando finalmente se acercó a él esa noche, su compostura habitual quebrándose bajo el peso de la gratitud y la desesperación. La fachada pulida que mantenía ante el mundo se había desmoronado, revelando el agotamiento grabado en unos ojos inteligentes que habían visto demasiado sufrimiento. Gracias por ser tan amable con Ava. Últimamente no ha sido ella misma. La subestimación parecía enorme, abarcando meses de preocupación y noches de insomnio viendo a su hija desaparecer en el silencio. Tom levantó la vista de la organización de sus útiles, notando la cautela con la que se comportaba esta mujer, como si temiera que cualquier movimiento repentino pudiera romper su compostura por completo. A pesar de su evidente privilegio, la ropa de diseñador, el coche de lujo, el porte de alguien acostumbrado a la deferencia, había algo fundamentalmente roto en ella que hablaba de su propia experiencia con el dolor. Zoe disfruta de tener una amiga, respondió simplemente, con la voz cargada de la dulzura que se había convertido en su tono habitual desde la muerte de Anna. Los niños se entienden de maneras que los adultos a veces olvidan. Tu hija es extraordinaria, continuó Ellen, con la voz ligeramente más firme. Trata a Ava como si no estuviera rota. ¿Sabes lo raro que es eso? Tom sí lo sabía. De hecho, había vístola. Otros niños se quedaron mirando el silencio de Ava, como los adultos hablaban de ella en susurros, como si ella no pudiera oír cada palabra. Zoe sabe lo que se siente cuando tu mundo cambia de la noche a la mañana, dijo en voz baja. Quizás por eso lo reconoce en los demás. Su primera conversación real surgió por accidente cuando Zoe tuvo fiebre y Tom tuvo que llevarla al trabajo. La enfermera de la escuela no estaba, y Tom se enfrentó a la imposible decisión de dejar a su hija enferma en casa o arriesgar su trabajo. Ellen apareció como una respuesta a sus oraciones, ofreciéndose a que Ava se quedara y ayudara a cuidar a Zoe. Soy médica, dijo simplemente cuando Tom dudó. Pediatría. Puedo soportar la fiebre. El alivio en sus ojos fue tan profundo que Ellen sintió un nudo en la garganta con una emoción inesperada. Los tres terminaron en la cocina de la escuela preparando una sencilla sopa de pollo mientras Ava tarareaba suavemente por primera vez en meses. Tom observó con asombro cómo Ellen guiaba a Ava mientras removía la olla, su precisión médica transformándose en paciencia maternal. Círculos suaves, cariño. Las burbujas nos dicen que está funcionando. Ava asintió con seriedad, completamente absorta en su tarea. Por primera vez desde su llegada a Riverside, parecía una niña normal, ocupada en una actividad normal con personas que la querían. Había pasado por tanto. Ellen murmuró mientras esperaban a que la sopa hirviera a fuego lento, observando a Ava probar cuidadosamente el caldo con una cucharita. El divorcio, mi diagnóstico, las amenazas de custodia. A veces pienso que los niños son más resilientes que los adultos, y a veces pienso que son infinitamente más frágiles. Tom lo comprendió completamente. Había visto a Zoe afrontar el duelo con una combinación de sabiduría y vulnerabilidad que le rompía el corazón a diario. Quizás la resiliencia no se trate de ser inquebrantable, sugirió. Quizás se trate de tener personas seguras con las que desmoronarse.
Estos pequeños momentos comenzaron a tejerse en algo más grande y preciado de lo que ninguno de los dos adultos se atrevía a reconocer. Los viajes de fin de semana al parque local se convirtieron en algo natural, con las dos niñas jugando mientras Tom y Ellen descubrían que compartían algo más que la monoparentalidad. Hablaron del imposible equilibrio entre proteger a los niños y prepararlos para las duras realidades, de la culpa que conlleva no ser suficiente a pesar de intentarlo. Todo. Ellen aprendió sobre la batalla de Anna contra el cáncer, sobre la lucha de Tom por equilibrar el dolor con la esperanza en el futuro de Zoe. Tom aprendió sobre la misteriosa condición de Ellen, cuidadosamente mencionada con eufemismos que gradualmente se revelaron como linfoma, etapa 3, pronóstico incierto. Se enteró del reciente trastorno que los había traído a Riverside, sobre el repentino interés de Marcus en la custodia después de meses de ausencia. Ninguno presionó para obtener detalles que no estaban listos para compartir, entendiendo que algunas historias se revelaban con el tiempo. Lo que importaba era cómo la risa de Ava había regresado, brillante y desinhibida, llenando espacios que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. ¿Crees que estará bien?, preguntó él en un sábado por la tarde, mientras observaba a ambas niñas construir elaborados castillos de arena con la determinación que solo los niños podían reunir. La pregunta tenía múltiples significados. ¿Se recuperaría Ava del trauma? ¿Sobreviviría a lo que se avecinaba? ¿Recordaría esos momentos en que todo cambió de nuevo? Tom siguió su mirada, notando cómo Zoe automáticamente incluía a Ava en cada decisión. Como las respuestas de Ava se volvían más fuertes y seguras cada semana. Creo que es más fuerte de lo que nadie se da cuenta, dijo con sinceridad, incluso ella misma. Los niños tienen una increíble capacidad de adaptarse cuando se sienten seguros. Y ella se siente segura con Zoe, con nosotros. La palabra nosotros flotaba en el aire entre ellos, con implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para analizar, pero la verdad era innegable. En algún momento, sus luchas separadas se habían convertido en esperanzas compartidas, sus familias individuales se habían fusionado en algo inédito y preciado. La felicidad parecía casi demasiado frágil para confiar, lo que quizás explicaba las llamadas cada vez más tensas de Ellen. Tom la notó alejarse para atender ciertas llamadas, regresando con la preocupación más profunda que antes y con las manos ligeramente temblorosas al acercarse a Ava. Durante una conversación particularmente acalorada, escuchó fragmentos que le helaron la sangre. Es mi hija, Marcus. Las decisiones médicas son mías. Nos abandonaste cuando más te necesitábamos. Ava empezó a mencionar a la nueva esposa de papá y algo sobre un hogar apropiado. Frases que ensombrecían su recién descubierta alegría. Los dibujos también cambiaron. Los pájaros enjaulados se hicieron más frecuentes, con sus alas apretadas contra las barreras con creciente desesperación. A veces se dibujaba a sí misma como un pájaro pequeño arrastrado en diferentes direcciones por otros más grandes, con el papel rasgado por la fuerza de su coloreado. Algo amenazaba la paz que habían construido con tanto cuidado, y Tom se encontró despierto, preguntándose cuánto tiempo podría durar esta felicidad prestada. Ast. La tormenta llegó disfrazada de un inocente descubrimiento de Zoe durante una cita de juegos en casa de Ellen. Al usar el baño, Zoe tiró accidentalmente un pastillero, esparciendo los medicamentos por el suelo. Como niña tan servicial, intentó guardarlos, leyendo las etiquetas en voz alta mientras trabajaba. Oncología, atención pediátrica, cuidados paliativos. Las palabras no significaban nada para una niña de 6 años, pero significaban mucho para Tom cuando las repetía en casa con una pronunciación cuidadosa. ¿Está enferma la mamá de Ava como lo estaba la mía?, preguntó Zoe con la brutal honestidad que solo los niños poseen, con su carita arrugada por la preocupación. La pregunta golpeó a Tom como un golpe físico, explicando de repente tantas cosas. El paladar de Ellen, sus mangas largas en clima cálido, sus desesperados intentos por crear momentos perfectos con Ava, la forma cuidadosa en que se comportaba,
como si temiera que cualquier movimiento repentino pudiera acelerar algo terrible que ya estaba en marcha. Esa noche, la investigación de Tom pintó un panorama devastador que lo explicaba todo y no cambiaba nada. La doctora Ellen Sterling, reconocida oncóloga pediátrica de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón, había sido diagnosticada con linfoma agresivo hacía 8 meses. Las revistas médicas presentaban un panorama sombrío. Esta cepa en particular respondía mal al tratamiento, con tasas de supervivencia medias medidas en meses en lugar de años. Algunos artículos revelaban su decisión de rechazar a toda costa los protocolos de tratamiento experimentales para pasar tiempo de calidad con su hija. Pero fue la investigación más profunda lo que dejó a Tom conmocionado, con una mezcla de traición y comprensión. Ellen había investigado específicamente la escuela primaria Riverside y había encontrado artículos sobre el trabajo voluntario de Tom con niños en duelo tras la muerte de Anna. Su encuentro no había sido casualidad ni destino. Había sido cuidadosamente orquestado por una madre moribunda desesperada por asegurar el futuro de su hija. Cada momento, cada risa compartida, cada sentimiento creciente entre ellos se había construido sobre una planificación calculada en lugar de una conexión natural. Darnos cuenta de ello se sintió como una traición y una salvación a la vez. Tom comprendía la desesperación que llevaba a una madre a tales extremos, pero la manipulación le dolía profundamente. ¿Había sido real? ¿Le importaba a Ellen como persona o simplemente era el candidato más adecuado para la paternidad subrogada? Las preguntas lo atormentaron durante una noche de insomnio mientras Zoe dormía plácidamente, sin saber que su recién descubierta felicidad podría basarse en un engaño estratégico. El enfrentamiento llegó a la tarde siguiente, cargado de verdades tácitas que se cernían entre ellas como nubarrones. Tom esperó a que ambas estuvieran ocupadas con sus proyectos de arte antes de acercarse directamente a Ellen. «Me investigaste antes de mudarte aquí», dijo en voz baja, viendo cómo el color se desvanecía de su rostro sereno. No era una pregunta. Había encontrado páginas en caché de su historial de navegación, artículos sobre escuelas primarias locales y su personal, verificaciones de antecedentes que lo presentaban como la figura paterna viuda perfecta. La fachada cuidadosamente cuidada de Ellen se quebró como el hielo bajo presión. «Tom, te lo explico», empezó, pero él levantó una mano para detenerla. ¿Importaba algo de eso? Nuestras conversaciones, la conexión entre las chicas, ¿qué pasa entre nosotras? Su voz denotaba dolor en lugar de ira, lo que de alguna manera lo empeoró. Ellen sintió que las lágrimas amenazaban con brotar al darse cuenta de lo bien que debía parecerle su planificación a este hombre genuinamente bueno que le había abierto su corazón sin reservas. Todo importaba, susurró, y su compostura finalmente se hizo añicos. Cada momento, cada conversación, cada vez que hacía sonreír a Ava, todo importaba más de lo que te imaginas. Sí, te investigué. Sí, elegí Riverside específicamente por ti y Zoe. Pero eso no hace que mis sentimientos sean menos reales, ni que la felicidad de Ava sea menos genuina. Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras. Meses de emociones cuidadosamente controladas finalmente se liberaron. La verdad fluyó como agua a través de una presa rota. Habló del padre de Ava, el doctor Marcus Sterling, quien había solicitado el divorcio la semana después de su diagnóstico y desapareció de sus vidas con precisión quirúrgica. Reveló los amenazantes documentos legales que llegaban mensualmente. Fotografías que Marcus había conseguido de Ava en casa de Tom. Testimonios de vecinos de Portland sobre sus episodios durante ciclos de tratamiento agresivo. Pensé que si Ava tenía fundamento, alguien que comprendiera el dolor y la pérdida, tal vez podría sobrevivir a mi pérdida. Ellen sollozó. Pero lo he empeorado todo. No, continuó, leyendo la confusión y el dolor en los ojos de Tom. Le he dado a Marcus exactamente lo que necesita para llevársela. Prueba de mi falta de juicio, relaciones inapropiadas, situaciones de vida inestables. Intenté salvarla, y en cambio le di la munición para destruir el poco tiempo que nos queda. La ironía era devastadora.
Sus intentos por asegurar el futuro de Aa se estaban distorsionando como prueba de su incapacidad como madre. Tom sintió que su ira se disolvía en algo más complejo al observar esta brillante. Una mujer consumada y desquiciada se desmoronó ante sus ojos. La manipulación le dolió, pero la desesperación que la cubría le resultaba desgarradoramente familiar. Había tomado sus propias decisiones desesperadas tras la muerte de Anna, algunas de ellas cuestionables en retrospectiva. ¿Cuánto tiempo te queda?, preguntó en voz baja. La pregunta que se cernía sobre todo lo que pudieran decir o hacer. Siendo optimistas, de 8 a 12 meses. ¿Siendo realistas? Ellen se encogió de hombros con el gesto casual de quien había aceptado lo inaceptable. Rechacé los protocolos experimentales. Podrían haberme dado más tiempo, pero los efectos secundarios. No podía soportar que Ava soportara verme desaparecer poco a poco. Preferiría 6 buenos meses que 18 terribles. La forma práctica en que habló de su propia muerte hizo que a Tom se le encogiera el pecho de admiración y tristeza. Su conversación fue interrumpida por la llegada de alguien que lo cambió todo al instante. Las puertas principales de la escuela se abrieron con autoridad burocrática, y un hombre alto con un traje caro recorrió los pasillos con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. El doctor Marcus Sterling había llegado sin avisar. Su presencia llenó inmediatamente el ambiente de tensión y una hostilidad apenas disimulada. Ellen, dijo con frialdad, ignorando por completo a Tom mientras se acercó. Veo que sigues involucrando a Ava en situaciones inapropiadas. Su mirada recorrió el uniforme de conserje de Tom con evidente desdén antes de volver a su exesposa con una distancia clínica. Tenemos que hablar sobre los acuerdos de custodia. La orden temporal llegó esta mañana. El rostro de Ellen palideció mientras él le entregaba los documentos oficiales con la eficiencia despreocupada de quien entrega una orden de desalojo. El señor Rivers, supongo. Marcus finalmente reconoció la presencia de Tom con el tono que se usaría para una molestia particularmente persistente. Soy el doctor Marcus Sterling, padre de Aa. Entiendo que has estado pasando mucho tiempo con mi familia. La forma en que enfatizó mi familia dejó claro que la participación de Tom era inoportuna y temporal. Su presencia llenó el pequeño espacio con una autoridad que la naturaleza amable de Tom no podía igualar. La conversación que siguió fue una clase magistral de guerra psicológica, con Marcus desmantelando metódicamente la sensación de suficiencia de Tom sin siquiera levantar la voz. Habló con naturalidad de escuelas privadas y fondos fiduciarios, de oportunidades culturales y ventajas médicas que el salario de un conserje jamás podría ofrecer. Ava tiene necesidades específicas que requieren atención especializada, explicó con profesionalismo. Dado el deterioro de la condición de Ellen, es crucial que establezcamos una estabilidad adecuada antes de que deje la sentencia en el aire, con la implicación clara. Antes de que muera, terminó Ellen con amargura. Puedes decir la palabra, Marcus. Ambos sabemos por qué estás aquí. La expresión de su exmarido permaneció inalterada, como si hablara de planes para el fin de semana en lugar del futuro de un hijo tras la muerte de su madre. Estoy aquí porque nuestra hija se merece algo mejor que esto, señaló vagamente el modesto entorno escolar. Mejor que los experimentos emocionales de una mujer enferma y ella. Hizo una pausa, mirando a Tom con evidente disgusto. Amigo. Tom sintió el familiar aguijón de la lucha de clases, la suposición de que el amor y la dedicación no significaban nada sin un saldo bancario impresionante. Ava parece feliz aquí, dijo en voz baja, negándose a morder el anzuelo. Vuelve a hablar, interactúa con otros niños, muestra signos de recuperación del trauma que la trajo aquí. La risa de Marcus era fría y clínica, el sonido de alguien que nunca dudó de su propia superioridad. Recuperación. Señor Rivers, ¿tiene idea de lo que ha pasado, Ava? ¿El caos que la enfermedad de Ellen ha creado en la vida de esa niña? Marcus sacó una tableta y hojeó lo que parecían ser informes médicos y evaluaciones psicológicas. Mutismo selectivo, trastornos de ansiedad, problemas de apego. Estos requieren intervención profesional,
no una hora de aficionado con un conserje y su hija. Estista, cada palabra estaba calculada para herir, pronunciada con la precisión de alguien que ha pasado años perfeccionando el arte de la crueldad sutil. La orden de custodia se sintió como una sentencia de muerte cuando Tom la leyó esa noche. Ava se iría con Marcus a la espera de una audiencia completa la semana siguiente, con visitas supervisadas para Ellen hasta que su condición se deteriore aún más. El lenguaje era clínico, reduciendo el amor de una madre a terminología médica y tablas de pronóstico. Ellen podía ver a su hija durante 2 horas cada 2 días en presencia de un supervisor designado por el tribunal que documentaría cada interacción para su posible uso en la determinación final de la custodia. Esto es lo mejor para Ava. Marcus lo había repetido como un mantra mientras entregaba los papeles, como si decirlo suficientes veces hiciera que abandonar a una madre enferma pareciera razonable. Necesita estabilidad, estructura, un hogar con 2 padres que pueda asegurar su futuro. Esto no. Señaló con desdén el modesto entorno escolar, donde su hija finalmente había recuperado su voz. Tom estaba. La luz desapareció de los ojos de Aa mientras asimilaba la noticia, y vio cómo las feroces protestas de Zoe caían en oídos sordos, como si hablara un idioma que los adultos no podían entender. No pueden llevarse a Ava, gritó Zoe con la indignación de una niña de 6 años. Es mi hermana. Su lugar está aquí, con nosotros. Su pasión era desgarradora por su futilidad. El amor puro de una niña se topa con la fría maquinaria de los procedimientos legales. La separación fue brutal en su eficiencia burocrática. Marcus llegó el miércoles por la noche con documentos legales y una trabajadora social que se presentó con una simpatía profesional que no pudo ocultar la incomodidad de su papel. Su nueva esposa esperaba afuera en un autocaro, revisando su teléfono con la impaciencia de quien recoge un paquete incómodo. El contraste entre su evidente incomodidad y el genuino compromiso de Tom con ambos niños no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. La despedida de Ava a Zoe fue desgarradora por su desesperada intensidad. 2 niñas pequeñas se aferraban como si su amor pudiera detener la maquinaria de las decisiones adultas. Prometo recordarte siempre que eres mi hermana, susurró Ava entre lágrimas que no paraban de caer. Su voz, más fuerte que en meses, se quebraba por la emoción. Prometo esperar a que vuelvas, respondió Zoe, mientras su pequeño cuerpo se estremecía con sollozos que parecían demasiado grandes para su diminuta figura. Chicas, tenemos que irnos, dijo la trabajadora social con dulzura, detestando su papel, pero atada por el deber profesional. Ava, tu padre está esperando y tenemos un horario que cumplir. El lenguaje clínico sonaba obsceno ante una emoción tan cruda, reduciendo el trauma de una niña a las citas y los arreglos de transporte. Ellen se arrodilló junto a su hija, memorizando su rostro como si esta fuera la última vez que pudiera abrazarla libremente. Recuerda que mami te quiere más que a todas las estrellas del cielo, susurró Ellen, usando la frase privada que había consolado a Ava en innumerables momentos de la noche. Y recuerda que Zoe y el señor Tom también te quieren. Ese amor no desaparece, ni siquiera cuando las personas tienen que estar separadas por un tiempo. Le puso algo pequeño en la mano a Ava. Un pequeño amuleto de cisne que había pertenecido a la madre de Ellen. Un recordatorio tangible de la conexión a través de la distancia. El estado de Ellen se deterioró rápidamente por el estrés, llevándola al hospital pocos días antes de la audiencia de custodia. La combinación de trauma emocional y enfermedad física creó una tormenta perfecta que su debilitado sistema no pudo manejar. Tom se encontró haciendo malabarismos entre las visitas al hospital y el cuidado de una Zoe traumatizada, mientras navegaba por el complejo sistema legal con el abrumado defensor público de Ellen. El abogado fue amable, pero claramente superado por el costoso equipo legal de Marcus. Seré sincero, señor Rivers, dijo el defensor público durante su breve consulta. Esta es una batalla cuesta arriba. El doctor Sterling tiene recursos, estabilidad y un caso convincente de lo que es mejor para la niña. El tribunal tiende a favorecer a los hogares con 2 padres con seguridad financiera,
especialmente cuando el padre con custodia tiene un diagnóstico terminal. La evaluación clínica de sus posibilidades parecía como recibir un diagnóstico médico, preciso, pero devastador. Marcus aprovechó cada ventaja con precisión quirúrgica, presentando a Tom como una influencia aprovechable y a Ellen como una mujer delirante cuya enfermedad había comprometido su juicio irremediablemente. Las fotografías de Ava en casa de Tom se presentaron como prueba de exposición inapropiada a figuras masculinas no investigadas durante un periodo vulnerable. La valiente decisión de Ellen de priorizar el tiempo de calidad sobre el tratamiento agresivo se tergiversó como prueba de negligencia materna y poca capacidad para tomar decisiones. Tematou, en el caso de Sterling, rechazó protocolos de tratamiento probados a favor de lo que ella llama tiempo de calidad. El abogado de Marcus argumentó deficiencias en la práctica. Esta decisión demuestra un patrón de anteponer sus propias necesidades emocionales al bienestar de su hija. ¿Cómo podemos confiar en su juicio sobre el futuro de Ava cuando ha tomado decisiones tan cuestionables sobre su propia atención médica? La lógica era hermética y completamente despiadada. Sin embargo, a veces el sistema sorprende a todos los involucrados, y la jueza María Santos se había forjado su reputación priorizando el bienestar emocional de los niños por encima de las consideraciones financieras. Había visto demasiados casos en los que la riqueza y la estabilidad en el papel enmascaraban la pobreza emocional y el abandono en la práctica. Cuando trajeron a Ava para su entrevista privada, la jueza notó de inmediato cómo cambiaba el comportamiento de la niña al hablar de diferentes aspectos de su vida. «Háblame de la escuela, Ava», dijo la jueza Santos con suavidad. Su despacho estaba dispuesto para que pareciera más una sala de estar que un tribunal. «¿Qué es lo que más te gusta de tus días?». La respuesta de Ava fue inmediata y sin reservas. «Me gusta cuando el tío Tom viene a limpiar nuestra clase porque siempre tiene tiempo para escuchar. Y me gusta cuando Zoe me enseña a jugar a juegos que no necesitan palabras. Me hacen sentir segura». Cuando le preguntaron por su padre, el cuerpo de Ava Lang, el lenguaje cambió notablemente. Sus hombros se tensaron, el contacto visual disminuyó, sus respuestas se volvieron más cortas y cautelosas. «Papá tiene una casa grande y muchas reglas», dijo con cuidado, como si recitara algo que le habían enseñado a decir. Su nueva esposa prepara refrigerios saludables y programa actividades educativas. El contraste entre la calidez espontánea y las respuestas ensayadas fue tan marcado que el juez tomó notas adicionales. «Si pudieras elegir dónde vivir, ¿qué sería lo más importante para ti?», preguntó el juez Santos, observando atentamente el rostro de Ava. La niña de 7 años consideró la pregunta con la seriedad que merecía antes de responder con una sencillez devastadora. «Quiero estar con gente que me quiera incluso cuando esté triste, asustada o no hable. Quiero estar con mamá, Zoe y papá Tom porque me hacen sentir que pertenezco». Sus palabras tenían más peso que cualquier argumento legal. La voz de una niña que había encontrado la sanación en el lugar más inesperado. «Son mi verdadera familia», continuó, usando el título que le había dado a Tom, algo que había surgido de forma natural durante los meses que pasaron juntos. «Papá Marcus tiene dinero y reglas, pero papá Tom tiene abrazos y paciencia. Necesito abrazos más que dinero ahora mismo». La comunidad se unió de una forma que sorprendió a todos, especialmente a Marcus y a su equipo legal. Los maestros testificaron sobre la transformación de Ava, de silenciosa y retraída a comprometida y participativa, y proporcionaron documentación de su progreso académico y social desde que se unió a la familia Rivers. La señora Patterson, directora de la escuela, presentó registros de asistencia que demostraban que Ava había pasado de ausencias frecuentes a una asistencia perfecta una vez que Tom comenzó su mentoría informal. Los vecinos hablaron del amable hombre que había ayudado discretamente con el jardín y pequeñas reparaciones en toda la comunidad, sin pedir nada a cambio, pero siempre disponible cuando se necesitaba ayuda. «Tom Rivers es el tipo de vecino que todos desearían tener», testificó la señora Chen, de la misma calle. «Él aparece cuando lo necesitas, ya sea para arreglar un grifo que gotea o simplemente para escuchar en momentos difíciles.
Si Ava necesita esa presencia constante en su vida, no podría haberla encontrado mejor. Incluso el doctor Martínez, oncólogo de Ellen, testificó por videoconferencia sobre su condición estable y su capacidad continua para criar hijos con los sistemas de apoyo adecuados. El pronóstico del doctor Sterling le permite meses de interacción de calidad con su hija. Declaró con profesionalismo: su decisión de priorizar el tiempo sobre un tratamiento agresivo es médicamente sólida, dado su diagnóstico específico. Sigue siendo plenamente competente para tomar decisiones sobre el bienestar de su hija. El testimonio que sorprendió a todos provino de una fuente inesperada, la propia Ava. En contra de la práctica habitual, el juez Santos permitió que la niña de 7 años se dirigiera directamente al tribunal, intuyendo que esta niña en particular tenía algo importante que decir. Ava se paró en el estrado de los testigos, apenas lo suficientemente alta como para ver por encima, y habló con una claridad que silenció a toda la sala. «Sé que mi mamá está enferma», dijo, con voz firme a pesar de la magnitud del momento. «Sé que podría ir al cielo como la mamá de Zoe, pero eso no significa que haya dejado de ser una buena mamá. Me lee todas las noches, me hace mis panqueques favoritos y me abraza cuando tengo pesadillas sobre que me la llevan. Papá Marcus nunca me abrazaba cuando tenía miedo. Decía que llorar era para bebés». La sala permaneció en absoluto silencio mientras Ava continuaba. Su vocecita resonaba por el espacio con una fuerza inesperada. «El tío Tom me enseña que está bien estar triste a veces. Y Zoe me muestra que los amigos pueden convertirse en familia. Cuando estoy con ellos, recuerdo cómo usar mi voz. Cuando estoy con papá Marcus, olvido cómo respirar». La honestidad fue devastadora en su simplicidad, atravesando los argumentos legales para llegar a la esencia de lo que la infancia realmente requería. La jueza Santos emitió su veredicto con la sabiduría de quien entendía que las familias se presentan de muchas maneras y que el amor no se puede medir con los extractos bancarios. «La custodia queda con la doctora Ellen Sterling», anunció, su voz cortando la fachada de confianza de Marcus como una cuchilla a través de la seda. «El señor Sterling recibirá derechos de visita generosos, acordes con el bienestar emocional de su hija. Sin embargo, dado el pronóstico de la doctora Sterling, el tribunal designa a Tom Rivers como tutor designado tras su fallecimiento». El golpe del gavilán resonó como una campana de libertad en la sala, y Tom sintió el peso de una responsabilidad inesperada sobre sus hombros junto con un alivio abrumador. La sonrisa de Ava era radiante mientras corría a abrazar primero a Ellen, luego a Tom y finalmente a Zoe, quien había estado esperando en el pasillo con una ansiedad apenas contenida. «Seguimos juntos», susurró Ava. Y por primera vez en meses, el futuro se sintió posible en lugar de aterrador. Este tribunal reconoce que la familia no siempre se define por la biología, sino por el compromiso con el bienestar de un niño. El juez Santos continuó, mirando directamente a Marcus, quien la confianza se había evaporado por completo. «La evidencia demuestra claramente que Ava ha prosperado gracias a la atención y la comunidad que el señor Rivers y su hija le han brindado. Romper esos vínculos no beneficiaría a nadie, excepto quizás a su orgullo herido». Los meses siguientes fueron inconmensurablemente valiosos. Cada día, un regalo envuelto en los momentos cotidianos que conforman una vida plena. Ellen se dedicó a crear recuerdos en lugar de luchar contra su enfermedad. Grababa cuentos para dormir para las noches futuras, cuando su voz fuera solo un susurro en la memoria de Aa. Escribía cartas para cumpleaños y graduaciones, primeros días de escuela y bodas, intentando estar presente para un futuro que no vería. Tom aprendió sobre las comidas favoritas de Ava y sus miedos secretos, sobre las canciones que calmaban sus pesadillas y las actividades que la alegraban. Descubrió su talento para las matemáticas y su miedo a las tormentas, su amor por el helado de fresa y su costumbre de hablar con fotografías cuando extrañaba a alguien. Cada revelación se sentía como un privilegio, sentando las bases de la comprensión que las ayudaría a superar los desafíos que se avecinaban. Zoe disfrutaba de tener una hermana,
enseñándole a Ava las reglas del patio de recreo y compartiendo cada pequeño triunfo con el espíritu generoso que las había unido. Se nombró guía de Ava en el ecosistema social de su escuela, presentándole a maestros amigables y ayudándola a desenvolverse con las reglas tácitas de la cafetería y las alianzas en el recreo. Hermanas Unidas se convirtió en su lema, aplicado con la seguridad de una niña de 6 años a todo, desde compartir postres hasta defenderse de los acosadores del patio. Las 4 se convirtieron en algo sin precedentes, una familia nacida de una pérdida, pero sostenida por una elección consciente. Los domingos por la mañana se dedicaban a panqueques y conciertos de cajas de música, con las 2 niñas aprendiendo a dar cuerda a los delicados mecanismos mientras Tom contaba historias sobre las artesanías de Anna. Por las tardes, Ellen y Tom ayudaban con las tareas y leían cuentos para dormir, y Ellen y Tom atendían las complejas necesidades emocionales de 2 niñas que habían sufrido demasiadas pérdidas para su corta edad. El fallecimiento de Ellen se produjo en paz en una tranquila mañana de febrero, con Tom y sus 2 hijas junto a su cama de hospital velando a su hija durante toda la noche. Sus últimas palabras fueron instrucciones prácticas sobre el inhalador para el asma de Ava, mezcladas con expresiones de gratitud que parecían insuficientes para la magnitud de lo que Tom había aceptado. «Gracias por amarla como si fuera tuya», susurró, apretando la mano de él con sorprendente fuerza. Gracias por hacer que su voz importara. El dolor era real y profundo, pero era un dolor albergado en la seguridad del amor, procesado por corazones que habían aprendido a sobrellevar la pérdida juntos. Ava habló en el pequeño funeral, con voz clara y fuerte, mientras agradecía a su madre por darme la mejor familia del mundo y por enseñarme que el amor no termina cuando uno va al cielo. Las lágrimas brotaron libremente, pero eran lágrimas de gratitud tanto como de tristeza. La adopción legal se formalizó 6 meses después, una formalidad que simplemente oficializó lo que ya se había hecho realidad en todos los sentidos. Marcus cumplió con las visitas obligatorias ordenadas por el tribunal, pero las interacciones forzadas solo resaltaron el contraste entre la obligación y la conexión genuina. Ava era educada pero distante con su padre biológico, reservando sus sonrisas sinceras y su afecto espontáneo para la familia que había elegido. Para entonces, Tom y las niñas se habían mudado a una casa más grande, con un taller donde él podía enseñarles carpintería y espacio para los libros de medicina de Ellen, que a Ava le gustaba hojear, recordando la mente brillante de su madre. El garaje se convirtió en un lugar de encuentro comunitario donde los niños del vecindario aprendían sobre la paciencia y la precisión, sobre cómo convertir cosas rotas en objetos de belleza mediante la atención y el amor. 2 años después, Tom Rivers levantó la vista de su banco de trabajo para ver a las 2 niñas ayudando a los niños del vecindario con sus propios proyectos de cajas de música. El pequeño taller se había convertido en algo más grande, un lugar donde las cosas rotas se volvían hermosas, donde las niñas aprendían que la sanación se lograba a través de la creación, no solo de la conversación. Ava, que ahora tenía 9 años, había encontrado su voz en todos los sentidos, hablando con confianza, conservando la serenidad reflexiva que la hacía especial. Zoe, de 8 años y con un amor protector y feroz, había aprendido que las familias podían crecer de maneras inesperadas sin disminuir lo anterior. Todavía hablaba con la fotografía de Anna cada noche, compartiendo detalles sobre su familia ampliada con la certeza de que el amor trascendía la presencia física. A mamá Anna le gustaría a Ava, le dijo a Tom una noche con total seguridad. Ambas hacen que las cosas tristes sean hermosas. La caja de música original ocupaba un lugar de honor en la estantería de la sala, y cada noche se le daba cuerda como parte de su rutina para dormir, que se había convertido en un ritual sagrado. La melodía de los cisnes aún flotaba en su hogar. Pero ahora se unía a ella el sonido de los cisnes. De 2 niños que habían aprendido a armonizar sus distintas voces en algo completamente propio. A veces, Tom percibía ecos de la risa de Anna en sus juegos y de la tierna sabiduría de Ellen al resolver problemas. Algunas historias no terminan, sino que se profundizan, como caminos trillados que se embellecen con el paso de las estaciones. En su casa de Maple Street,
Una caja de música artesanal aún toca su canto de cisne cada noche. Ya no es un recuerdo de pérdida, sino un puente entre el dolor de ayer y la esperanza de mañana. Tres personas que se eligieron mutuamente a diario continúan su silenciosa labor de sanación, creando un espacio donde los fragmentos rotos se convierten en instrumentos de belleza, donde el silencio alberga tanto amor como las palabras, y donde la presencia de la familia significa nunca tener que llorar solos. La melodía continúa, simple y profunda, un testimonio del extraordinario poder del amor común. Tom le da cuerda a la caja de música cada noche, observando a dos niñas que han aprendido que las familias se pueden construir con los fragmentos de otras familias, que el amor se multiplica en lugar de dividir cuando se comparte libremente. Al final, eso era todo lo que necesitaban saber. Que el amor compartido es amor multiplicado.